La niña que pidió cambiar de tumba en el eclipse. En el viejo panteón de San Blas, los cipreses retorcidos parecían custodios de secretos que nadie debía escuchar. Las lápidas, corroídas por el tiempo, guardaban nombres apenas legibles, y un silencio espeso dominaba las noches. Solo el panteonero, don Raimundo, un hombre curtido por la soledad y el olor a tierra húmeda, se atrevía a caminar entre las tumbas cuando la luna reinaba. Aquella noche, un eclipse lunar teñía el cielo de un rojo oscuro, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Don Raimundo observaba el fenómeno con un cigarrillo tembloroso entre los labios cuando escuchó el crujido de pasos detrás de él. Pensó que sería algún intruso o ladrones de tumbas, pero lo que vio lo dejó helado. Una niña vestida de blanco, con trenzas deshechas y piel tan pálida que parecía brillar bajo la luna ensangrentada, estaba de pie junto a la fosa común. Sus ojos vacíos reflejaban el resplandor rojizo del eclipse, y en sus manos sostenía una muñeca sin cabeza. «Señor panteonero», dijo con voz apagada, como si viniera desde el fondo de la tierra. «¿Podría ayudarme a cambiar de tumba?» Raimundo se quedó sin habla. Nunca había visto niños en el cementerio a esas horas. Tragó saliva y, con la voz quebrada, preguntó: «¿Cómo que cambiar de tumba, niña? ¿Dónde están tus padres?» La pequeña lo miró fijamente. Sonrió con unos dientes manchados y contestó: «No tengo padres. Los que me dieron esta tumba no me escuchan. No me dejan dormir. Quiero irme lejos de ellos». El viento sopló fuerte, moviendo las coronas marchitas y arrancando un lamento metálico de las cruces oxidadas. Raimundo sintió que debía irse, pero algo lo mantenía atado, como si la niña lo hubiera atrapado en un hechizo. Ella señaló una tumba concreta, una lápida rota con un nombre borrado por los años. «Ahí quiero estar. Ese lugar me llama». Raimundo, hipnotizado, tomó su pala. El eclipse oscureció la noche en un silencio absoluto, como si el mundo entero aguardara lo que iba a suceder. La tierra estaba blanda, y cada palada despedía un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con flores marchitas. Cuando terminó de abrir el hueco, la niña se inclinó hacia él y susurró: «Gracias, señor. Ahora puedo descansar». Pero entonces, algo extraño ocurrió. La tierra recién removida comenzó a temblar y un brazo ennegrecido y huesudo emergió desde el fondo. Raimundo cayó hacia atrás mientras la niña se desvanecía en una bruma rojiza. Lo último que alcanzó a oír fue su voz, ya lejana y diabólica: «Alguien tenía que ocupar mi lugar. Ahora le toca a usted». El brazo lo sujetó del tobillo con una fuerza inhumana, arrastrándolo hacia la tumba abierta. El panteonero gritó, pero nadie escuchó, porque en ese momento el eclipse cubrió por completo la luna. El cementerio se sumió en una oscuridad absoluta. Al amanecer, los pobladores encontraron la pala clavada en la tierra removida, y donde antes estaba la vieja lápida rota, ahora aparecía otra, recién tallada. El nombre grabado era claro y fresco: Raimundo Jácome, panteonero. Aquí descansa, sin poder huir, quien cavó su propia fosa en noche de eclipse. Y desde entonces, cada vez que la luna vuelve a teñirse de rojo, los vigilantes del cementerio dicen escuchar la voz de una niña pidiendo, entre sollozos: «¿Me ayuda a cambiar de tumba, señor?». Han pasado ya varios meses desde que desapareció don Raimundo, el viejo panteonero. Los vecinos del barrio de San Blas aún recuerdan el hallazgo de su nombre en la lápida fresca, como si alguien invisible hubiese tallado la inscripción en la piedra. Ningún cincel, ninguna mano humana lo había hecho. Era un trabajo perfecto y maldito, como si la tumba misma lo hubiera reclamado. Desde aquella noche, el cementerio se volvió un lugar aún más temido. Los sepultureros que se turnaban para cubrir las guardias después del eclipse juraban escuchar, al filo de la medianoche, la risa de una niña entre las criptas. Otros afirmaban haber visto su silueta caminando con una muñeca sin cabeza, siempre preguntando con voz tenue: «¿Me ayuda a cambiar de tumba, señor?». El rumor creció tanto que ya nadie quería acercarse al panteón durante la noche, y menos en noches de luna roja. El municipio, temeroso de que los difuntos quedaran abandonados, contrató a un nuevo encargado, Esteban, un hombre incrédulo que se burlaba de las historias de fantasmas. «Cuentos de viejas», decía, riéndose mientras bebía aguardiente. Raimundo se habrá ido de borrachera y nunca volvió. Pero su primera noche de guardia, mientras recorría el cementerio con una linterna, el aire se volvió pesado,
y un frío antinatural se le clavó en los huesos. El viento movía los cipreses, y en la penumbra escuchó el chirrido de un columpio oxidado. Lo extraño era que no había columpios en aquel lugar. Cuando giró la luz de la linterna, allí estaba ella, la niña de blanco, mirándolo fijamente con sus ojos apagados. «Señor panteonero, ¿me ayuda a cambiar de tumba?», dijo en el mismo tono sin alma. Esteban, aunque incrédulo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó ahuyentarla. «Anda a tu casa, mocosa. No vengas a asustar gente aquí». Pero la niña no se movió. Solo sonrió, mostrando dientes ennegrecidos, y dio un paso hacia él. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, Esteban sintió unas manos frías como hielo rozar su cuello. Retrocedió tropezando con las lápidas, y al encender de nuevo la linterna, la niña había desaparecido. Los días siguientes, Esteban comenzó a escuchar voces que salían de las criptas. Murmullos que lo llamaban por su nombre, sollozos infantiles y rezos interrumpidos por risas macabras. Cada noche el terror crecía. Hasta que llegó otra noche de eclipse. El cielo se tiñó de rojo y las campanas de la iglesia cercana comenzaron a repicar solas, como si anunciaran un funeral prohibido. Esteban caminaba con la pala en la mano, temblando. Entonces la niña apareció nuevamente, de pie junto a la misma tumba rota donde Raimundo había desaparecido. «Es tu turno, señor panteonero», dijo, esta vez con una voz doble, como si hablara ella y algo más dentro de ella. La tierra comenzó a abrirse por sí sola. Desde las fosas brotaban brazos huesudos, calaveras con ojos encendidos y un hedor insoportable a carne quemada. Los muertos se arrastraban hacia Esteban, formando un círculo que le impedía escapar. La niña lo miraba fijamente. Sus ojos ya no eran vacíos. Brillaban con un resplandor carmesí. «Uno debe ocupar mi lugar cada eclipse. Así se alimenta el pacto. El cementerio no perdona». Esteban gritó, pero nadie escuchó. Fue arrastrado por los cadáveres al fondo de la tumba, y la tierra se cerró sobre él con un golpe seco. Al día siguiente, los vecinos encontraron algo nuevo en la lápida junto a la de Raimundo. Ahora, justo al lado, había otra inscripción fresca. Rechazó la voz de la niña, y los muertos lo reclamaron. Desde entonces, cada noche de luna roja, el cementerio se llena de lamentos y risas de niños, como un coro de ultratumba. Nadie sabe quién será el siguiente en escuchar el pedido de la niña, pero todos en San Blas saben que mientras existan eclipses, la maldición seguirá reclamando víctimas. Y al pasar frente al portón, más de un borracho asegura oír una vocecita tenue que susurra entre las sombras. «¿Me ayuda a cambiar de tumba, señor?». El cementerio de San Blas se había convertido en un lugar maldito. Tras las muertes inexplicables de los dos panteoneros, el rumor creció como hierba venenosa. Nadie debía permanecer en los alrededores cuando la luna se tiñera de rojo. Sin embargo, la desgracia comenzó a extenderse más allá de los muros del camposanto. Los vecinos aseguraban que en las madrugadas, sobre todo en noches frías, escuchaban golpes metálicos bajo la tierra de sus propios patios. Otros decían que en las paredes de sus casas aparecían marcas de uñas, como si alguien quisiera salir de adentro. El padre Anselmo, párroco del pueblo, intentó tranquilizar a los fieles diciendo que todo era superstición. Pero una noche, cuando entró a la iglesia para rezar el rosario, encontró el altar cubierto de tierra fresca, y sobre él una muñeca sin cabeza empapada en sangre seca. No tardó mucho en llegar un nuevo eclipse lunar. El cielo se oscureció como si un velo infernal cubriera el mundo, y la luna se tornó del color de la carne podrida. El aire olía a hierro y a flores marchitas. Las familias, aterradas, se encerraron en sus casas, tapiando las ventanas y encendiendo velas benditas. Sin embargo, nada podía detener lo que estaba por ocurrir. Esa noche, la niña del cementerio caminó por el pueblo. Su vestido blanco estaba ahora cubierto de manchas negras, y sus trenzas se deshacían en mechones húmedos. Arrastraba su muñeca sin cabeza, y cada paso que daba dejaba huellas fangosas de tierra mezclada con gusanos. Golpeaba las puertas con sus manitas huesudas y murmuraba, con un tono de súplica que helaba la sangre: «¿Me ayudan a cambiar de tumba? ¿Me ayudan?». Quienes no contestaban, despertaban al amanecer con sus paredes cubiertas de grietas y ruidos bajo el suelo. En una familia, los niños desaparecieron de sus camas,
y en su lugar quedaron muñecos de trapo con los ojos arrancados. Otros, por simple curiosidad o imprudencia, respondieron a la voz de la niña a través de las rendijas de las puertas. Y esa misma noche, las tumbas del cementerio comenzaron a abrirse solas. Los cuerpos de Raimundo y Esteban, los panteoneros malditos, salieron arrastrando sus huesos húmedos, con gusanos saliendo de sus cuencas vacías. Se unieron a la niña, arrastrando cadenas invisibles, como guardianes de su pacto. Las casas que habían contestado fueron marcadas, las puertas amanecieron abiertas, las camas vacías, y en el suelo solo había tierra removida y clavos oxidados que parecían haber salido de ataúdes. El pueblo entero comenzó a hundirse en un caos sobrenatural. Bajo las calles empedradas, las tumbas invisibles despertaron. En las plazas, las fuentes escupían agua mezclada con sangre, y los cipreses que bordeaban la iglesia se torcieron formando arcos retorcidos, semejantes a manos gigantes que querían atrapar a cualquiera que pasara. La niña se detuvo frente a la iglesia, mirando al cielo rojo del eclipse, y levantó los brazos. Su voz resonó en todo el valle. Que se abran las tumbas. Que nadie escape de mi descanso. Y así fue. El cementerio no fue suficiente. Desde cada rincón del pueblo comenzaron a salir cuerpos. Ancianos olvidados, soldados enterrados en fosas comunes, niños muertos de fiebre hacía siglos. Todos caminaban con los ojos en blanco, buscando reemplazo. Cada muerto se arrastraba hacia los vivos, murmurando frases confusas. Dame tu cama, dame tu lugar, dame tu tumba. El padre Anselmo, horrorizado, se armó de un crucifijo y agua bendita. Decidió enfrentar a la niña en la plaza, donde todos los muertos se congregaban. En nombre de Dios, vete de aquí, espíritu impuro. Gritó, alzando la cruz. La niña lo miró con una sonrisa torcida y respondió con voz hueca, acompañada por miles de susurros que parecían salir de su boca. Dios no me escuchó cuando le pedí descanso. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Los muertos avanzaron hacia el sacerdote, y aunque éste recitaba exorcismos, el crucifijo se oxidó en sus manos, desmoronándose como polvo. El agua bendita se evaporó, dejando solo un olor a carne chamuscada. La niña lo tomó de la sotana y lo arrastró hacia la tierra, que se abrió como una boca hambrienta. El padre Anselmo fue devorado por las raíces y los gusanos, mientras su grito se apagaba bajo el suelo. Con el sacerdote muerto y los panteoneros caminando como sirvientes de la niña, el pueblo entero quedó condenado. Cada eclipse era un festín de sombras y huesos. Quien intentaba huir encontraba el camino cerrado, los senderos se torcían, las veredas se llenaban de niebla espesa y el sonido de campanas invisibles lo hacía volver al centro del pueblo. San Blas se convirtió en un cementerio viviente, donde los pocos sobrevivientes vivían aterrados, esperando el siguiente eclipse. Dicen que en las noches tranquilas, cuando no hay luna, aún se escuchan las voces infantiles recorriendo las calles vacías. ¿Me ayudas a cambiar de tumba, señor? Y quienes responden, nunca vuelven a ser vistos. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. San Blas ya no era un pueblo. Era una necrópolis envuelta en silencio. Las calles estaban cubiertas de polvo, las ventanas tapiadas, y los cipreses secos parecían vigilar a los pocos vivos que aún se atrevían a respirar entre tanto muerto. Nadie hablaba en voz alta, todos sabían que un nuevo eclipse lunar se aproximaba y que sería el último. La niña había cumplido su promesa. Cada eclipse, más tumbas se abrían, más almas eran arrastradas. Raimundo y Esteban, los antiguos panteoneros, vagaban por las calles como centinelas de hueso, cuidando que nadie escapara. Y en cada esquina, entre sombras, aparecía ella, con su vestido ahora negro, empapado en tierra y sangre seca, con los ojos encendidos en rojo y la muñeca sin cabeza sostenida como un trofeo maldito. El descanso no es suficiente,
susurraba, su voz multiplicada como un eco en 100 gargantas. Ahora todos deberán dormir bajo la misma tierra. La noche del eclipse llegó. El cielo se cubrió de nubes, y cuando la luna apareció teñida de rojo absoluto, el aire se volvió irrespirable. Los relojes se detuvieron. Los perros aullaron hasta desgarrarse la garganta. Y entonces, lo imposible sucedió. Las tumbas del cementerio no fueron las únicas que se abrieron. En los pueblos vecinos, los muertos también comenzaron a salir de la tierra. En las carreteras, en las montañas, en los patios olvidados de casas coloniales, los cadáveres despertaban, caminando hacia San Blas como si algo los convocara. Una procesión de esqueletos y cuerpos descompuestos avanzaba con pasos lentos, y a cada uno se le unía otro, y otro más. El país entero se transformaba en un cortejo fúnebre. Los pocos sobrevivientes de San Blas intentaron huir hacia Quito, hacia la Tacunga, hacia cualquier lugar, pero la niña los esperaba en cada salida. Su voz, tenue y cortante, flotaba en la neblina. ¿Me ayudan a cambiar de tumba, señores? Quien respondía afirmativamente, caía al suelo con el cuerpo rígido, mientras su carne se secaba en segundos, convirtiéndose en un cadáver listo para marchar con el cortejo. Quien intentaba callar o escapar era arrastrado por manos invisibles hacia la tierra, que se abría como fauces hambrientas. Los niños, especialmente, eran los primeros en ser reclamados. Nadie supo cómo, pero al amanecer, en cada cuna o cama infantil, quedaba solo una muñeca sin cabeza y un poco de tierra húmeda esparcida en el colchón. A medianoche, el eclipse alcanzó su punto máximo. La luna ya no era solo roja, parecía un ojo abierto en el cielo, mirándolo todo. La niña se colocó en el centro del cementerio de San Blas. Levantó los brazos, y con ella, millones de muertos imitaron su gesto. Sus voces se unieron en un coro desgarrador, un lamento que hizo temblar los volcanes y estremecer los ríos. Entonces, ocurrió lo peor. Los vivos comenzaron a desenterrarse a sí mismos. Hombres y mujeres que aún respiraban, pero que habían sido marcados por la maldición, se arrojaban al suelo, rascando la tierra con sus uñas, cavando sus propias tumbas, riendo y llorando a la vez. La frontera entre la vida y la muerte se borró. Las campanas de todas las iglesias repicaron al mismo tiempo, aunque nadie las tocaba. Y en ese estruendo final, la niña gritó con una voz que resonó en los huesos de todos los que aún quedaban. Ya no hay diferencia. Todos son míos. El mundo bajo tierra. Cuando el eclipse terminó, ya no quedaba un solo ser humano vivo en San Blas ni en los pueblos cercanos. Las casas estaban vacías, las calles desiertas. Pero bajo la tierra, un murmullo constante se escuchaba, como un enjambre de voces rezando y llorando. En el cementerio, solo quedó en pie una lápida nueva, que nadie había tallado, pero cuya inscripción ardía en letras negras. Aquí descansan todos. Ninguno escapó del pacto de la niña. Cuando la luna sangre de nuevo, volverán. Dicen que, desde entonces, en cada eclipse total, no importa el país ni el continente, se escucha la misma voz en algún cementerio, en alguna calle, en la ventana de algún niño despierto. ¿Me ayudas a cambiar de tumba, señor? Y quienes responden, se convierten en parte del ejército interminable que camina bajo la tierra, esperando que el mundo entero se convierta en un solo panteón.